Matthew Pike y Joanna Wheaton eran una pareja de 20 años que vivía en Nottingham. Preferían 1000 veces quedarse en casa navegando en internet o jugando a videojuegos antes de salir de fiesta. De hecho, les gustaba tanto ese mundo que crearon con un amigo su propio foro de internet, el Wars Central, orientado a hablar de videojuegos. Para ellos, ese sitio era su proyecto, el lugar en el que estaba su grupo de amigos y donde pasaban la mayoría de su tiempo libre. Wars Central era su sitio seguro, estaban convencidos de que estaban a salvo en su comunidad online y que nada de lo que pasara allí podía hacerles daño en la vida real. Pero estaban muy equivocados. Yo soy Morellana, esto es La Crónica Oscura y hoy vamos a hablar de la historia de Matthew Pike y Joanna Wheaton, una historia sobre cómo el ciberacoso y el ciberstalking pueden llegar a traspasar la pantalla. Pero antes de empezar con el caso de hoy, quiero recordaros que podéis seguir el podcast en YouTube, Spotify, iVoox, Podimo y Amazon Music. Y que sea donde me estéis viendo o escuchando, podéis interactuar, compartirlo y todo esto que os digo siempre porque de esta forma me ayudáis un montón. Recordad que ahora La Crónica Oscura también está en Patreon y que podéis encontrarme en Instagram y TikTok con el mismo nombre. Y ahora sí, no me enrollo más y comenzamos directamente con la historia de Matthew y Joanna. Matthew Pike nació el 23 de agosto de 1988 en un pueblo de esos que parecen sacados de una postal inglesa, Stone Market, en Suffolk. Tanto sus padres, Kim y William Pike, como su hermano Adam, se dieron cuenta muy pronto de que Matthew era un niño muy especial. Era tranquilo, tímido y reservado, pero cuando cogía confianza mostraba su carácter alegre y divertido. Sus amigos y profesores de la Combs Middle School, el colegio donde se formó durante su infancia, siempre decían lo mismo sobre él, que era un niño brillante y con un gran talento para la informática. Y es que con solo 4 años, Matthew descubrió una de sus grandes pasiones, los ordenadores y los videojuegos. Pero a medida que fue creciendo, empezó a interesarse cada vez más por el desarrollo de aplicaciones y la informática. De adolescente empezó a picar código, llegó a crear sus propios programas y sus propios juegos, y ese talento lo hizo destacar muchísimo en el instituto al que acudía, el Stone Market High School. Fue también en esta misma época cuando Matthew descubrió el que se convertiría en su juego favorito, el Advance Wars. Este era un juego de Nintendo que, salvando las distancias, es algo parecido al ajedrez. Se trata de un juego de estrategia militar por turnos cuyo objetivo es derrotar al ejército enemigo. Y lo cierto es que en poco tiempo se convirtió en un juego bastante popular. Aunque para Matthew pasó a ser algo más que un simple entretenimiento, se convirtió en su refugio y le ayudó a superar su timidez. Empezó a moverse por foros como Advance Wars Bunker para compartir tácticas y estrategias. Y allí, bajo el alias de Shade, encontró una comunidad con intereses afines a los suyos. Fue precisamente dentro de esa comunidad donde en 2005 se cruzó con Joanna Wheaton, una chica que compartía sus mismas pasiones y que pasado un tiempo se convertiría en su novia. Joanna era originaria de York y al igual que a Matthew le encantaba la informática, los videojuegos y todo aquello que tuviera que ver con la tecnología y con los ordenadores. Eran tal para cual y decidieron conocerse en persona. Él viajó hasta York para quedar con ella y la conexión fue instantánea. La relación con Joanna fue el empujón definitivo para la confianza de Matthew. Gracias a ella, él empezó a creer más en sí mismo y su autoestima subió muchísimo. Su relación estaba yendo bastante rápido, pero se querían tanto y estaban tan bien que decidieron que no querían pasar más tiempo separados. En 2006, los dos se matricularon en la Universidad de Nottingham Trent y con el apoyo de sus familias se fueron a vivir juntos a un piso sobre el pub de Orange Tree, en North Sherwood Street, en pleno centro de Nottingham.
Pero parece que mudarse, tener un trabajo a tiempo parcial y empezar la universidad, todo al mismo tiempo, no era suficiente reto para ellos, y por eso en diciembre del 2007 Matthew y Joanna se aliaron con un amigo, James Mellor, para fundar Wars Central, un foro diseñado para mantener viva la comunidad de Advance Wars. Allí los fans podían compartir de todo, desde estrategias militares hasta modificaciones del código del juego o contenido personalizado. Bajo los nicks de Shade y Jojo, Matthew y Joanna se encargaban de todo. Gestionaban los registros, moderaban los hilos de conversación y se aseguraban de que el foro fuera un espacio seguro para los fans. Sus esfuerzos no tardaron en dar frutos y Wars Central se consolidó como un foro de referencia para cientos de usuarios de todo el mundo. Algo que es todo un logro teniendo en cuenta que en este momento Internet no era como lo conocemos hoy en día. Estaban empezando a surgir las primeras redes sociales. YouTube acababa de nacer apenas un par de años antes, en 2005, y Facebook en el 2004. En esa época la vida social online ocurría principalmente en foros como Wars Central y ese se convirtió en mucho más que una web de videojuegos. De todos los que pasaban por allí se creó un grupo pequeño de unas 50 personas más o menos que se convirtieron en los usuarios más fieles. Literalmente estaban conectados día y noche. Fue entonces cuando el foro dejó de ser solo para hablar de Advance Wars y otros juegos de estrategia y pasó a ser el sitio donde se contaban su vida. Se pasaban horas en los chats privados hablando de sus problemas, sus estudios, su vida en general. Crearon una especie de vínculo y, en general, todos tenían la sensación de que eran mejores amigos, aunque realmente nunca se habían visto en persona. Uno de esos 50 usuarios era un chico que participaba en el foro bajo el nick Eagle the Lightning. Se había unido a Wars Central a finales del 2007, justo cuando el sitio anterior, Advance Wars Bunker, cerró sus puertas y toda la comunidad migró a la nueva plataforma de Matthew y Joanna. Al principio era un usuario más, participaba en los debates sobre juegos de rol, comentaba estrategias y publicaba su propio contenido personalizado. Eran las típicas interacciones que entraban dentro de la normalidad de lo que se hacía en el foro. De hecho, este usuario, a quien a partir de ahora llamaré ya por su nombre real, David Hayes, llegó a intercambiar varios mensajes y comentarios con Matthew y con Joanna. Para ellos, Hayes era un usuario como cualquier otro. Lo poco que sabían de él es que era alemán, que tenía su misma edad, 21 años, que compartía su pasión por los videojuegos y que era de los más activos en el foro. Todo parecía normal hasta que se empezó a poner raro porque Hayes empezó a centrar toda su atención en Joanna. Le habló por privado para contarle que sus padres lo habían abandonado cuando él solo tenía 10 años y que se había criado con su abuela. Claro, Joanna no pudo evitar sentir lástima por él y decidió que quería apoyarlo y estar ahí para él como una amiga. Es lo que os contaba hace un momento. En el foro se había creado un ambiente de confianza tan grande que para ella David no era un desconocido de otro país, era un amigo que lo estaba pasando mal. No tenía ni idea de que él iba a aprovecharse de esto para cruzar todos los límites. Y es que David no quería una amiga, sino una novia. De hecho, estaba convencido de que podría conseguir que Joanna abandonara a Matthew para estar con él, y cada vez que hablaba con ella se obsesionaba más y más con esta idea. Llegó un punto en el que Hayes empezó a investigar a Joanna fuera del foro y la buscó en Facebook. Fue allí donde vio sus fotos y descubrió que ella era pelirroja, lo que hizo que su obsesión escalara todavía más. Y es que Hayes tenía una fijación casi fetichista con las pelirrojas, porque en su cabeza eran seres superiores y mucho más inteligentes que el resto. Cuando finalmente David Hayes se lanzó y le confesó sus sentimientos a Joanna, esta lo rechazó de inmediato y fue además muy clara. Le dijo que quería a Matthew, que estaba enamorada y que no tenía ninguna intención de romper su relación. Ella pensó que con esa negativa la cosa se quedaría ahí, pero para David un no era una respuesta válida.
El 3 de mayo del 2008, Eagle the Lightning, recordad que este era el nick de David Hayes, decidió publicar un mensaje abierto para que lo leyera todo el mundo. Y esto para nada fue un descuido, lo hizo totalmente a propósito porque quería que todos los miembros del foro supieran que estaba enamorado de Joanna. Y no penséis tampoco que era una publicación de texto normal y corriente. Era un documento de 2 páginas, tamaño DIN A4, que daba bastante miedo y en el que decía cosas como que Joanna era lo primero en lo que pensaba al despertarse y lo último en lo que pensaba antes de dormir, que la amaba más que a nada en su vida y que su mundo había cambiado desde que empezó a hablar con ella. Y todo esto, recordemos, sin ni siquiera haberse visto en persona. Joanna, lógicamente, se quedó helada, intentó cortar el tema de raíz y fue muy directa. Empezó a distanciarse de David y le dejó claro que tenía que parar, que en sus publicaciones y mensajes se centrara en los videojuegos, que eran el tema del foro. Ella pensó que marcando distancias todo esto se solucionaría, pero lo que Joanna no se podía ni imaginar era que David Hayes estaba investigándolos a fondo en Internet, rastreando sus números de teléfono y, lo que es peor, intentando averiguar la dirección exacta de su casa. Obviamente, Matthew y Joanna nunca habían publicado su dirección en Internet, pero David sabía que vivían en Nottingham y empezó a hablar con otros miembros del foro. Les preguntaba en qué barrio vivían, cómo era la calle, qué sitios había cerca de su casa. Con los detalles que iba averiguando, esto es bastante creepy, David se montó una especie de mapa mental en su cabeza, ató cabos y descubrió que el piso estaba encima de un pub y que tenían un parque muy cerca. Con eso y la ayuda de Google Earth se puso a rastrear la ciudad de arriba a abajo hasta que dio con la zona. Pero lo más retorcido de todo es que manipuló a otro usuario del foro engañándolo para que le confirmara que, efectivamente, esa era la casa de Matthew y Joanna. Y ojo, porque la cosa no se quedó ahí. David descubrió que la pareja se iba unos días de vacaciones a Devon con los padres de Joanna y decidió que a su vuelta les tendría preparada una sorpresa. Efectivamente, tenía la intención de viajar a Nottingham. Matthew, de hecho, recibió un mensaje de su amigo James, ese amigo con el que habían creado el foro, advirtiéndole de que David Hayes iba a ir a Nottingham. Pero Matthew pensó que era una broma de mal gusto. No creía que un desconocido fuera a cruzar media Europa sin invitación solo porque estuviera enamorado, entre muchas comillas, de una persona que además lo había rechazado. Por otro lado, tanto él como Joanna estaban convencidos de que David no tenía su dirección, así que se sentían seguros. Pero el 21 de junio del 2008, cuando Matthew y Joanna volvieron a casa, se encontraron en la misma puerta con un desconocido, un chico que se les acercó y con toda la frialdad del mundo les dijo: «Soy Eagle the Lightning y me voy a quedar un mes en Nottingham». Imaginad cómo se tuvo que quedar la pareja ante esta situación. Joanna se enfadó, pero sobre todo se aterrorizó, y con razón. Llevaba meses aguantando sus mensajes, sus declaraciones públicas de amor, sus paranoias, y ahora David había volado desde otro país y se había presentado en la puerta de su casa sin invitación. Tenía todos los motivos del mundo para tener miedo, pero a Matthew David le dio pena. Venía desde muy lejos, estaba solo, sin ningún sitio en el que quedarse, y en lugar de llamar a la policía, que es lo que tendría que haber hecho, lo invitó a subir al piso. La intención de David era quedarse allí todo el mes, pero Joanna, que no se fiaba ni un pelo de este chico, se puso a llamar como loca a más de 20 hoteles de la zona para ver si le encontraban una habitación. No hubo suerte, todos los hoteles estaban llenos. Así que la pareja solo tenía 2 opciones: o lo echaban a la calle en una ciudad que no conocía, o dejaban que se quedara. Al final, Matthew convenció a Joanna para que permitiera que David durmiera allí solo una noche. Pero pensad en la escena, porque es de película de terror. El piso era minúsculo, así que David Hayes terminó durmiendo en el suelo de la habitación de la pareja, justo al lado de su cama. Y yo, ¿qué queréis que os diga? No le abriría la puerta de mi casa ni loca.
Es cierto que David nunca los había amenazado de muerte ni se había puesto violento en el foro, pero es que ese acoso constante, el hecho de que hubiera rastreado su dirección y se hubiera plantado allí sin avisar desde Alemania, para mí son banderas rojas más que suficientes, no solo para no dejarle entrar en mi casa, sino para llamar a la policía. La noche del 21 de junio fue una auténtica pesadilla para Joanna. Apenas pudo pegar ojo porque se sentía totalmente desprotegida en su propia casa. Además, cada vez que abría un poco los ojos veía a Hayes en el suelo, con los ojos abiertos como platos y mirándola fijamente. La estuvo vigilando toda la noche. Así que, en cuanto se levantó a la mañana siguiente, Joanna tuvo claro que ese chico no se iba a quedar en su casa ni un minuto más. Movió cielo y tierra hasta que por fin le encontró una habitación de hotel y lo sacó de allí. Después de este episodio tan surrealista, Matthew y Joanna hablaron con su grupo de amigos del foro para desahogarse y contarles todo lo que estaba pasando. Todos, por supuesto, coincidieron en que aquello no era ni medio normal, y mucho menos cuando se enteraron de que David le había preguntado a Joanna, delante de Matthew, si podían pasar tiempo los dos juntos a solas. Y a pesar de ser una persona tan descarada y tan caradura, el propio David se dio cuenta de que su presencia en el piso había creado un clima tenso e incómodo. Pero en lugar de simplemente marcharse a su casa, decidió quedarse en Nottingham y durante el resto de su estancia allí no paró de enviarle cartas a Joanna con las que intentaba a toda costa justificar lo que había hecho. Quería convencerla de que él no era un tipo raro ni un tipo siniestro y que sus sentimientos eran genuinos, como si el hecho de estar enamorado le diera permiso para actuar de esa manera. Joanna y Matthew llegaron a un punto en el que ya no podían más, así que junto a sus amigos del foro, los únicos que sabían de verdad lo que estaba pasando, tramaron un plan para quitárselo de encima sin que pareciera que querían quitárselo de encima. Le sugirieron que ella, que estaba en el Reino Unido, aprovechara para viajar por el país y visitar a otros usuarios de Words Central. Sorprendentemente, David aceptó y se marchó. Por fin, después de varios días de preocupación y tensión, se habían librado de él. Pero lo curioso de este caso es que ni Joanna ni Matthew le contaron a sus familias lo que había pasado. Solo sus amigos online lo sabían. Es muy probable que si se lo hubieran contado a sus padres o a sus hermanos, la historia hoy sería otra muy distinta. Seguramente cualquier persona de su entorno físico les habría dicho que aquello no era una anécdota de internet, sino un acoso en toda regla y que tenían que ir directos a la comisaría a denunciar a este chico. Pero en ese momento ellos prefirieron pasar página pensando que todo se había quedado en una historia extraña e incómoda. Ninguno de los dos se imaginaba que después de su visita a Nottingham, David se había obsesionado todavía más con Joanna. Y era cierto que él se había ido, cumpliendo con ese plan de visitar a otros miembros de Words Central por todo el país. Pero lo que David no esperaba era que cuanto más lo conocían en persona, más se encendían todas las alarmas. Su comportamiento se convirtió en el tema de conversación principal entre los usuarios del foro. Ya no era solo que fuera un chico raro, es que a muchos les parecía directamente perturbador. A nadie le gustaba cómo hablaba de Joanna, todos veían que era muy obsesivo, y claro, Hayes no era tonto, se fue dando cuenta de que en el foro se hablaba de él y empezó a sentir que lo estaban marginando. Empezaba a enfadarse y mucho, pero no era el único. Matthew estaba harto de sus comentarios, de los mensajes que seguía enviando a Joanna, y estaba tan frustrado con el acoso que sufría su novia que envió un correo a varios amigos del foro con un documento adjunto titulado Las 19 razones por las que odio a David Hayes. Era una lista detallada punto por punto de todas las actitudes y todos los comportamientos que David había tenido en los últimos meses y que le habían hecho perder los nervios. Según contaría su madre más adelante, era muy raro que Matthew reaccionara de esa manera. Odiaba el conflicto, era un chico súper tranquilo y era muy difícil enfadarlo hasta ese punto. Y si alguien como Matthew llegó a reaccionar así, estaba claro que David Hayes tenía que haberle llevado a una situación completamente límite.
Aunque Matthew no publicó esa lista de las 19 razones directamente en el foro, pues ya sabéis cómo son estas cosas, ¿no? Al final David se acabó enterando de que el documento existía y se enfadó muchísimo. Pero lo más sorprendente no es que le sentara mal que Matthew le odiara, sino que no le cabía en la cabeza que todo el foro se pusiera de su parte. En su mundo él tenía toda la razón y su comportamiento era el correcto. Es decir, según su lógica, el que estaba equivocado era Matthew, no él. Y fue a partir de aquí cuando David perdió completamente los papeles. Su actitud se volvió mucho más agresiva, empezó a soltar comentarios inapropiados en el foro y a atacar a otros usuarios. La gente, lógicamente, empezó a bloquearlo en masa para deshacerse de él, y aún así, David seguía convencido de que él no estaba haciendo nada malo. Al final la situación se volvió tan insostenible que no quedó más remedio. Lo expulsaron de World Central. Y claro, para David, que vivía su vida al 100% a través de Internet, ese baneo tuvo unas consecuencias devastadoras. Pensad que para él que lo echaran de esa comunidad era como si de repente todos sus amigos dejaran de hablarle a la vez o dejaran de cogerle el teléfono. Se quedó completamente solo y por supuesto tuvo que buscar a un culpable. En su cabeza la única persona responsable de esto era Matthew Pike. Estaba convencido de que él era el que le estaba lavando el cerebro a todo el grupo y sobre todo el que lo estaba alejando de Joanna. Con todo este odio acumulado, el 31 de julio del 2008, David Hayes tomó la decisión de volver al Reino Unido. Cogió el coche de su tío sin permiso y condujo desde Limburg, en Alemania, hasta Nottingham. Su plan era ajustar cuentas con Matthew y, cómo no, demostrarle por fin a Joanna que él era el hombre de su vida. Estuvo conduciendo durante horas y horas sin parar, hasta que el cansancio le terminó pasando factura. Sobre las 2 de la mañana, ya del 1 de agosto, David perdió el control del coche, se salió de la carretera a mucha velocidad y acabó estrellándose en una zanja. Cuando llegaron los paramédicos y la policía británica, no se lo podían creer. El coche estaba destrozado, pero David no tenía ni un solo rasguño. Fue literalmente un milagro que saliera vivo de aquel accidente. Pero lo más sorprendente es lo que pasó cuando la policía empezó a interrogarle en el lugar de los hechos, porque David les contó abiertamente a los agentes por qué estaba en Inglaterra. Aunque bueno, se lo contó a su manera. Les dijo que venía desde Alemania para visitar a su novia. La policía, por supuesto, no tenía ni idea de que esa supuesta novia no solo no lo esperaba, sino que le tenía pánico y ni siquiera sabía que él estaba en el país. Y es que Joanna no se enteró de este nuevo viaje de David al Reino Unido hasta el día siguiente. Estaba volviendo a casa y de repente lo vio merodeando por la zona y vigilando el apartamento. Al verlo de lejos, Joanna echó a correr, se encerró en el piso y se lo contó a Matthew enseguida. Los dos estaban ya muy asustados y sentían que la situación se les estaba yendo de las manos, pero aún así tomaron la decisión de no decir nada a sus familias. Pensaban que ya eran mayorcitos y que podían gestionar este problema por sí mismos. Y a ver, aquí hay que tener en cuenta una cosa. Hoy en día, quiero creer, estamos mucho más concienciados con el tema del acoso, especialmente con el acoso a través de Internet. Es decir, sabemos que aunque todo pase a través de una pantalla, sigue siendo acoso, sigue siendo denunciable y sigue siendo igual de grave. Somos conscientes de que es peligroso y de que puede traspasar la pantalla y volverse real en cualquier momento, porque lo hemos visto en muchas ocasiones. Pero es que a mediados de los 2000 Internet todavía se veía como una especie de mundo aparte, y mucha gente no era consciente de lo peligroso que podía llegar a ser lo que pasaba en un foro o en una red social. Para Joanna y para Matthew, David Hayes era un problema de Internet que podían solucionar bloqueando al usuario, expulsándolo de su comunidad online e ignorando los comentarios. No se dieron cuenta de que el problema ya no estaba solo en el foro, sino que se había vuelto un peligro real, porque David estaba físicamente allí, delante de su casa. Era una persona que había viajado cientos de kilómetros porque estaba completamente obsesionado con Joanna.
Como último recurso, la pareja decidió reunirse con David en el Arboretum Park de Nottingham para dejarle las cosas claras. Joanna fue la que le dijo que la dejara en paz, que no había ninguna posibilidad de que ellos dos estuvieran juntos. Estas palabras destrozaron por completo a David Hayes, pero él y Joanna pudieron mantener una conversación adulta, o eso parecía, en la que David por fin pareció entender la situación y aceptar el rechazo. Acordaron romper el contacto, al menos durante un tiempo, y retomarlo cuando las cosas se relajaran. Si Matthew y Joanna veían que David había cambiado su actitud, volverían a admitirlo en el foro Words Central. Creyeron que esta iba a ser la última vez que lo verían. David, de hecho, volvió a Alemania el 2 de agosto, pero su obsesión con Joanna continuó. A pesar de lo que les había prometido en el parque, su comportamiento empeoró todavía más, y le escribió a Joanna amenazando con que se iba a quitar la vida si ella no dejaba a Matthew por él. Es más, le dijo que iba a volver a Nottingham y se iba a suicidar delante de ella. Ante esto, Joanna lo bloqueó permanentemente en el chat, pero David tenía otras formas de contactar con ella. El 16 de septiembre del 2008 llamó al teléfono fijo de la pareja y le pidió a Matthew que le dejara hablar con ella. Aquí se produjo una discusión fortísima entre los dos chicos y que terminó con Matthew completamente histérico. Llegados a este punto, la pareja tomó una decisión. Si volvían a ver a David merodeando por Nottingham, llamarían a la policía. Y no se lo callaron, se lo dijeron al propio David para ver si así lo asustaban y los dejaba en paz de una vez. Incluso estuvieron buscando por internet si lo que él estaba haciendo era ilegal o si podían denunciarlo. Pasaron las semanas y para el 18 de septiembre las cosas parecía que se habían enfriado un poco. Ese día la pareja decidió desconectar de todo y salir a celebrar su aniversario. Llevaban 3 años juntos y querían, la verdad, que un poco de normalidad, aunque solo fuera durante un ratito. Cenaron fuera, se tomaron algo y volvieron a su apartamento sobre las 9 de la noche. A la mañana siguiente, el día 19, Joanna se levantó temprano, como siempre, y se fue a trabajar. Lo normal era que durante el día ella y Matthew se escribieran mensajes, pero esa mañana él no contestaba. Joanna lo intentó varias veces, pero no obtuvo respuesta, y eso no era para nada normal, así que empezó a ponerse nerviosa. La preocupación fue aumentando a medida que pasaban las horas y en cuanto salió de trabajar, Joanna se marchó corriendo a casa. Al entrar en el portal y empezar a subir las escaleras, vio lo que parecía una mancha de sangre. Joanna subió a toda prisa el tramo que faltaba y abrió la puerta de su piso. Lo que se encontró dentro fue una escena terrible. Todo estaba patas arriba, como si hubieran entrado a robar, cajones abiertos, muebles movidos, cosas tiradas por el suelo, pero lo que de verdad la dejó totalmente en shock fue ver que había sangre por todas partes, en el suelo, en las paredes, en los muebles. Había un rastro que iba desde el pasillo hasta el salón, y fue allí donde vio a Matthew tirado en el suelo y rodeado de un charco de sangre. Totalmente fuera de sí, Joanna llamó a emergencias. La policía de Nottingham llegó en cuestión de minutos y acordonó todo el edificio para preservar la escena del crimen. Pero ya no había nada que hacer por Matthew. Los médicos y el equipo forense confirmaron allí mismo que él llevaba muerto varias horas. A Joanna se la llevaron directamente a la comisaría, pero estaba tan en shock que ni siquiera era capaz de hablar, así que tuvieron que atenderla allí mismo antes de que prestara declaración. Estaba, como os podéis imaginar, completamente destrozada, no solo por la muerte de Matthew, sino por las circunstancias en las que había muerto y cómo lo había encontrado en el piso. Mientras Joanna intentaba asimilar lo que acababa de pasar en Nottingham, otra patrulla iba de camino a Stone Market en Suffolk. Se dirigían a casa de los padres y el hermano de Matthew para darles la terrible noticia. Según Kim, la madre, aquella fue la noche más horrible de sus vidas. Y es que, claro, no solo le dieron la noticia de que su hijo de 20 años había muerto, sino que había sido asesinado, aparentemente durante un robo que había salido mal. Esa era la primera hipótesis que barajaba la policía. Sin embargo, en cuanto el equipo forense empezó a analizar la escena del crimen, descartaron casi inmediatamente esa teoría.
El ataque había sido brutal, muy violento, y Matthew había recibido 86 puñaladas por todo el cuerpo. Durante la autopsia, los forenses vieron que, además de esas 86 puñaladas, había muchísimos cortes que se correspondían con heridas defensivas. Es decir, Matthew había luchado por su vida, y esto es lo que sorprendió a los investigadores. Por norma general, un ladrón no se ensaña así con su víctima, y menos aún si esa víctima se está defendiendo. Lo habitual en esos casos es que el ladrón, en cuanto se ve descubierto o ve que alguien le planta cara, salga corriendo o como mucho dé un golpe letal antes de escapar para no dejar testigos. En este caso se veía que el asesino odiaba a Matthew y no paró de atacarlo a pesar de que éste opuso resistencia. Así que estaba claro que la persona que había hecho esto no era un desconocido que había entrado simplemente a robar, sino que era alguien del entorno de la pareja que había ido a matar a Matthew Pyke. Lo cierto es que en ese primer momento nadie podía imaginar quién querría hacerle algo así. Ni la familia de Matthew ni la de Joanna tenían ni idea de la pesadilla que la pareja había vivido en Internet. No conocían a nadie que tuviera problemas con ellos ni sospechaban de ningún enemigo. Pero en este caso no hizo falta que nadie señalara a ningún culpable, porque fue el propio Matthew el que antes de morir se encargó de identificar a su asesino. Justo donde encontraron su cuerpo, la policía descubrió que Matthew, usando su propia sangre, había escrito 3 letras, D-A-V, y supieron enseguida que el chico había sacado fuerzas de donde no las tenía para dejar las 3 primeras letras del nombre de su asesino. Me recuerda muchísimo, salvando las distancias, al caso de Vera Jo Riegel. Antes de que la asesinaran, ella tuvo la sangre fría de esconder una nota en su bolsillo por si no podían identificarla, y justo antes de morir sacó fuerzas para arrastrarse y evitar que el tren la arrollara. Lo hizo para conservar las pruebas de su asesinato. No sé a vosotros, pero a mí me parece increíble que, sabiendo que te estás muriendo y sintiendo un dolor insoportable, tengas esa lucidez y esa fuerza como para, en tus últimos momentos, pensar en dejar pruebas suficientes que apunten a la persona que te ha hecho eso. Y es que, gracias a ese último esfuerzo de Matthew, la policía tenía una pista. En cuanto le preguntaron a Joanna si conocía a alguien que pudiera odiar a Matthew hasta ese punto, ella no lo dudó y les dio el nombre de David Hayes. Les habló de toda la pesadilla que habían vivido, la obsesión enfermiza con ella, los viajes sin invitación desde Alemania y el acoso constante después de ser rechazado. El problema era que Joanna solo sabía su nombre, su nick y que vivía en alguna ciudad de Alemania. Así que los investigadores decidieron recurrir al foro de Wars Central para recabar más información. Pidieron a los demás usuarios que mantuvieran la calma y que siguieran actuando como si no hubiera pasado nada. No querían que David sospechara que era el principal sospechoso. Mientras tanto, un agente se creó una cuenta y se infiltró en la comunidad para observar qué se decía, quién estaba en línea y, por supuesto, para vigilar a Hayes. Y lo que este policía descubrió fue completamente surrealista. Allí estaba David, conectado, hablando sobre la muerte de Matthew con otros usuarios. Llegó a preguntarles directamente si de verdad creían que lo había hecho él y trató de convencerlos de que tenía una coartada perfecta. Cuando le pidieron pruebas, Hayes envió una foto de un billete de transporte de su ciudad para demostrar que ese día estaba en Alemania y aseguró que sus registros de actividad en el foro probaban que estaba en su casa en el momento del crimen. Lo curioso y lo que demuestra lo desconectado que estaba de la realidad era que David estaba convencidísimo de que nadie lo pillaría, no se daba cuenta de que había dejado un rastro digital masivo, no solo de su obsesión con Joanna, sino de que mentía al decir que estaba en Alemania el 19 de septiembre. Ahora, el trabajo de la policía era desmontar la coartada de David y probar que había estado en Nottingham el día del crimen. Empezaron por los aeropuertos y no tardaron casi nada en encontrar un registro a su nombre en un vuelo de Frankfurt a Birmingham en las fechas del crimen. Pero esto no era suficiente. David podía tener un billete, pero no haber cogido el avión. Así que varios agentes fueron hasta el aeropuerto para revisar las cámaras de seguridad.
Y allí estaba, David Hayes aparecía en el aeropuerto de Birmingham pasando por el control de seguridad para volar de vuelta a Alemania solo 4 horas después del asesinato de Matthew. Estas grabaciones fueron la prueba clave. No solo confirmaban que estaba en el país, sino que le dieron a la policía su aspecto físico exacto en ese momento y la ropa que llevaba puesta. Con esos detalles se pusieron a rastrear las cámaras de toda la ciudad de Nottingham. Pudieron reconstruir paso a paso todo el recorrido que David había hecho la noche anterior hasta llegar a la casa de Matthew y Joanna. Y no solo eso, también rastrearon sus movimientos la misma mañana del asesinato. Ahora podían demostrar que David Hayes no solo estaba en el país, sino que también había estado en la escena del crimen. La policía británica ya no tenía ninguna duda de que él era el culpable, pero antes de lanzar una orden de arresto internacional, decidieron atar todos los cabos. Volvieron a revisar todo lo que tenían sobre David, recurrieron de nuevo al foro y se enteraron del accidente de tráfico que Hayes había tenido en agosto, cuando se estrelló en la autopista M11, cerca de Cambridge. Empezaron poco a poco a tirar de ese hilo y llegaron a los informes del hospital donde lo atendieron. Fue así como consiguieron su dirección real en Alemania. Con esto y con el análisis forense digital, que incluyó el análisis de más de 70.000 páginas de chats y el rastreo de las direcciones IP del sospechoso, decidieron que ya no iban a esperar más. La policía de Nottingham se puso en contacto con las autoridades de Limburg, en Alemania, a través de la Interpol y la Agencia contra el Crimen Organizado. Esto activó una orden de detención europea y el 24 de septiembre, solo 5 días después del asesinato de Matthew, la policía alemana se plantó en la casa de David Hayes para arrestarlo. Una vez estuvo bajo custodia policial, los detectives encargados de la investigación viajaron desde Nottingham para interrogarlo y David no tardó en confesar. Admitió que había estado en la ciudad y que había apuñalado a Matthew Pike, pero que todo lo había hecho en defensa propia. Es decir, confesó un homicidio involuntario, no un asesinato premeditado. Según su versión, había decidido viajar a Nottingham para enfrentarse a Matthew, pero nunca había querido matarlo. Una vez allí, los dos chicos empezaron a discutir y David sacó el cuchillo que llevaba para defenderse. ¿Qué digo yo? Si no tienes intención de matar a nadie, ¿para qué llevas un cuchillo, no? Además, 86 puñaladas en defensa propia. Esa versión de la defensa propia ya era difícil de creer, pero es que la policía todavía encontró más pruebas de que Hayes mentía. Al registrar su casa, recuperaron la chaqueta empapada en sangre que llevaba puesta el día del crimen y en uno de los bolsillos encontraron una nota de suicidio supuestamente escrita por Matthew. Obviamente Matthew no había escrito nada. Los peritos demostraron que ese documento se había creado en el ordenador de Hayes 2 días antes del crimen. Con esta última prueba, los investigadores pudieron reconstruir lo que pasó de verdad aquella mañana del 19 de septiembre. David Hayes había planificado el crimen. Eso estaba claro. Su intención era matar a Matthew, dejar la nota allí y preparar la escena para que pareciera que él se había quitado la vida. Pero no esperaba que resultara tan difícil matar a alguien y no esperaba que Matthew fuera a resistirse tanto. Viendo que todo se le había ido de las manos y que aquello no parecía un suicidio, decidió cambiar de idea. Desordenó toda la casa para que pareciera un robo y se marchó. Y lo más fuerte de todo es que estaba tan convencido de que era más listo que nadie y de que no lo iban a pillar, que ni siquiera intentó deshacerse de las pruebas. David Hayes fue extraditado al Reino Unido a finales del año 2008 para esperar el juicio, que empezó el 27 de abril del 2009 en el Tribunal de Nottingham. La Fiscalía sostuvo que fue un crimen premeditado, impulsado por la obsesión enfermiza que Hayes había desarrollado con la novia de Matthew, Joanna Witton. El fiscal Sean Smith presentó el caso mostrando todos los registros digitales, incluyendo correos y mensajes que demostraban cómo la obsesión de Hayes había ido a más con el paso de los meses. Enseñó las amenazas que le enviaba a Joanna después de que ella lo rechazara y lo bloqueara, y la propia Joanna testificó y habló del acoso que había vivido a manos de David Hayes.
La fiscalía pudo probar que el acusado había reservado los vuelos una semana antes del crimen y le había pedido a su hermana que se registrara en el foro Wars Central mientras él estaba en Nottingham para crear una coartada. Había viajado a la ciudad el 18 de septiembre y había esperado fuera del apartamento durante la noche. Esperó a que Joanna se marchara a trabajar a las 7:30 de la mañana y, media hora más tarde, tocó el timbre. Cuando Matthew abrió la puerta, Hayes empezó a atacarlo. Por las manchas de sangre pudieron demostrar que Matthew había recibido las primeras puñaladas en la entrada. Había tratado de huir y defenderse, y en ese intento fueron moviéndose por el piso hasta terminar en el salón, donde se encontró finalmente su cuerpo. También sabían que mientras Matthew estaba agonizando, David Hayes se lavó, se cambió de ropa y salió por la puerta como si nada hubiera pasado, llevándose la ropa ensangrentada de vuelta a Alemania. A pesar de que la fiscalía había presentado suficientes pruebas forenses que demostraban que todo había sido premeditado, la defensa insistió en la defensa propia. El abogado de Hayes alegó que este solo se había defendido cuando Matthew lo había atacado previamente. Un psicólogo forense, el profesor Kevin Brown, testigo de la defensa, declaró frente al tribunal sobre el estado mental de Hayes. Argumentó que pasar tanto tiempo sumergido en juegos de rol online había difuminado sus límites entre la realidad y el mundo virtual. Según él, esto le provocó unos celos distorsionados basados en rechazos del pasado. Esta estrategia de la defensa no convenció al jurado, que rechazó que esto fuera una base sólida para una responsabilidad disminuida. Básicamente dijeron que el diagnóstico del psicólogo Kevin Brown no quitaba que Hayes hubiera tenido la intención de matar, siendo consciente de lo que estaba haciendo. El 11 de mayo del 2009, el jurado declaró a David Hayes culpable de todos los cargos que se le imputaban. Fue condenado a cadena perpetua con un mínimo de 18 años de prisión antes de poder obtener la libertad condicional. Las Navidades del 2008 fueron las primeras que Kim, William y Adam Pike, padres y hermano de Matthew, pasaron sin él. Como podéis imaginar, fueron las más horribles de sus vidas, pero las celebraron con el consuelo de saber que David Hayes ya estaba encerrado y a la espera de juicio. Cuando finalmente llegó la condena a cadena perpetua, tanto la familia de Matthew como Joanna sintieron un alivio inmenso, sintieron que se había hecho justicia, pero a partir de ahí empezó el durísimo proceso de reconstruir sus vidas tras la pérdida de Matthew. Joanna tuvo que lidiar durante mucho tiempo con lo que se conoce como la culpa del superviviente. Le costó muchísimo procesar que Matthew había muerto por una obsesión que iba dirigida hacia ella. Durante un tiempo tuvo que alejarse de Internet y de los foros para protegerse, ya que varios usuarios empezaron a cuestionar su papel en el crimen. Por su parte, los padres de Matthew se convirtieron en una voz muy importante en el Reino Unido, luchando por dar visibilidad a los peligros del ciberacoso en una época en la que este no se tomaba tan en serio. Y a pesar de todo lo que vivieron, Joanna nunca ha perdido el contacto con los Pike. De hecho, ella se convirtió en la madrina de uno de los hijos de Adam, el hermano mayor de Matthew. Al final, la pérdida y el dolor compartido les hizo crear un vínculo muy fuerte entre ellos. Mientras tanto, el foro Wars Central, el lugar donde todo empezó, se llenó de miles de mensajes de cariño, todos ellos homenajeando a Matthew y recordándolo por cómo vivió y no por el final que tuvo. Sin embargo, este foro no tardó mucho en desaparecer y cerró definitivamente a finales del año 2009. En parte porque para muchos usuarios era un recordatorio de la tragedia y en parte también por la presión mediática, ya que miles de mensajes se habían expuesto durante el juicio y esa exposición hizo que muchos miembros dejaran de participar en él. Al final, lo que le pasó a Matthew es un recordatorio de que el acoso en Internet no tiene por qué quedarse solo en Internet, sino que puede convertirse en un peligro muy real. Este caso demuestra que ese odio puede traspasar la pantalla en cualquier momento. Aunque si nos paramos a pensarlo, lo que hizo David Hayes no tiene ningún sentido. ¿Qué buscaba exactamente?
¿Vengarse de Matthew por estar con Joanna o de verdad pensaba que si Matthew desaparecía, ella se iba a ir con él? A mí me parece totalmente absurdo. Da miedo pensar que alguien sea capaz de cruzar media Europa para destrozar una vida por una fantasía que solo existe en su cabeza. Y lo peor de todo es que en el año 2027 se habrán cumplido esos 18 años mínimos de su condena y podrá empezar a solicitar la libertad condicional. Aunque ya sabemos que esto no significa que se la vayan a conceder. Ahora solo queda que me dejéis en comentarios qué pensáis vosotros sobre toda esta historia y si creéis que el crimen podría haberse evitado si Matthew y Joanna hubieran sabido lo que sabemos hoy en día sobre el ciberacoso. También se agradece, como siempre, que sigáis, compartáis y puntuéis en el caso de que me escuchéis en Spotify el podcast y recordad que también podéis activar las notificaciones para no perderos ningún episodio. Y ahora sí, yo me despido. Hasta la próxima historia.